Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Muchas personas están teniendo mucha ansiedad en estos días. Gente sufriendo, todo el día preocupados, hasta el punto que muchos no pueden dormir bien. Empiezan a tener depresiones porque no ven camino, no ven una solución. Gente sufriendo por la economía. La economía está cayendo grandemente en todo el mundo y muchas personas ven cómo se quedan sin su empleo, cómo están cerrando tantas tiendas, tantos restaurantes. Y la verdad que la gente tiene temor y no sabe qué hacer, no sabe a qué aferrarse. Por eso cada vez vemos más noticias a través de las redes sociales, de la televisión, donde gente se pelea de repente en la calle, empieza a hacer cosas extrañas, se manifiesta esa situación, ese estado mental donde está viviendo la mayoría de las personas. La palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra que todo esto tiene un origen espiritual. Por eso, la única respuesta para poder salir de ahí es Jesús el Cristo. Pero también muchos creyentes que por gracia de Dios han podido recibir esa salvación tan preciosa a través de Jesús el Cristo, están también sufriendo, están con temor. Muchos también con ansiedades, con depresiones. ¿Y esto por qué es? Están preocupados, ¿verdad? Y están temiendo. ¿Por qué? Por su vida. Por eso tienen miedo. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, Corea era un país muy pobre, era un país muy idólatra. Por eso era un país que estaba con muchos problemas. Ellos no permitían entrar al país ningún extranjero. Y la verdad que era una situación muy difícil para Corea. Pero Dios obró y había un hombre, Tomás. Este hombre, por gracia de Dios, pudo conocer a Jesús el Cristo. No solo conocerlo, de verdad él entregó toda su vida, todo lo que tenía para el servicio de Jesús el Cristo, porque él entendió el valor del Evangelio. Él pudo entender el valor del Evangelio. Por eso entregó todo lo que tenía, su vida, y en su corazón Dios puso el poder venir aquí a Corea para dar el Evangelio, porque el misionero Thomas sabía cuál era el verdadero problema de este país. No era la pobreza, no eran solo las situaciones difíciles, era el problema espiritual que no se ve con nuestros ojos y que solo a través de Jesús el Cristo se puede solucionar. Por eso, entendiendo el valor del Evangelio, él entregó toda su vida y intentó llegar a Corea, un primer viaje, no se le permitió y lo intentó otra vez en un segundo viaje. En ese tiempo, él había preparado unas Biblias que estaban traducidas al coreano. Y cuando pudo bajar del barco, del navío, lo tomaron nada más bajar y allí le cortaron la cabeza. Fue un mártir. Y podría parecer, ¿no? No le ha dado tiempo a hacer nada, ¿no? Nada más bajar. Pues ha tenido que ser ajusticiado. Pero esas Biblias que él portaba, el mismo verdugo, dice que se llevó esos libros. En ese tiempo, pues las casas eran muy pobres y tenían, en vez de ventanas de vidrio, tenían paneles de papel. Entonces, claro, eso se rompía enseguida. Entonces utilizó el papel de la Biblia para poner esos paneles allí en sus paredes. ¿Y qué ocurrió? Pues que empezaron a leer la Biblia que estaba allí con un panel, ¿verdad?
Entonces Dios obró grandemente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios obró. Ese verdugo se convirtió, su familia se convirtió, se empezó a levantar un movimiento del Evangelio, se levantaron iglesias. Ese verdugo se convirtió en un pastor. Por eso, a través del misionero Tomás, que entendió el valor del Evangelio, entregó toda su vida totalmente, a través de esa sangre que él derramó como un mártir, Dios levantó una gran obra. Porque no solo empezó ese movimiento del Evangelio, que transformó totalmente el país, sino que ha llegado ese Evangelio tan precioso a nuestros días. Y aquí en Corea, pues se ha levantado, ha crecido grandemente el Evangelio, hasta el punto que hoy en día se están enviando a todas las naciones misioneros para predicar este Evangelio tan precioso de Jesús, el Cristo. Por eso es muy importante que, como el misionero Tomás, podamos estar entendiendo el valor del Evangelio. Si entendemos el valor del Evangelio, no vamos a tener miedo por nuestra vida, no vamos a temblar por cosas que realmente son pequeñas, porque ya tendremos la respuesta y ya estaremos entregando nuestra vida, todo lo que tenemos, todo lo que somos, para este Evangelio. Por eso el título de hoy es El evangelista que conoce el valor del Evangelio. Y la lectura bíblica la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos del 51 al 60. En el pasaje de hoy, también el pueblo de Israel estaba en una situación límite. Ellos estaban viviendo desastres, siendo el pueblo de Dios, habían sido conquistados por los romanos. Y los romanos eran una nación idólatra, bien idólatra, pero ellos estaban colonizados por ellos. Pero, a pesar de eso, ellos no estaban realmente recibiendo el Evangelio. Por eso en el pasaje de hoy vemos dos tipos de personas. En primer lugar, los religiosos. Estos religiosos, escuchando a Esteban cómo predicaba el Evangelio lleno del Espíritu Santo, ellos no podían recibir el Evangelio, no conocían el valor del Evangelio. Pensaban que eso no era nada, que era mentira, que era un engaño, que era una herejía. No percibían ese valor del Evangelio. Ellos preferían sus tradiciones antes que la palabra de Dios. Ellos pensaban que Dios era su Dios para él. Tenían una ideología nacionalista. Ellos tenían un Mesías a su manera, por eso rechazaron a Jesús. Pensaban que el Mesías vendría a pelear, a tirar de su tierra a los romanos, a levantar una nación física, una nación donde el Mesías sería el rey, donde podrían vencer a todas las naciones. Eso es lo que pensaban del Mesías. Ellos pensaban en ellos mismos. Para ellos lo importante era tener una posición alta, lo material, lo físico. Eso es lo que hacían y lo que hacen los religiosos. Por eso no podían entender el valor del Evangelio. Y por eso, desgraciadamente, estaban fracasando no solo ellos, sino a través de ellos toda la nación. Hasta el punto que Satanás los estaba utilizando para intentar bloquear el Evangelio. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, vemos que Satanás siempre intenta bloquear este Evangelio a través de los religiosos. Siempre obra de la misma manera. Pero también, además de este tipo de personas, en el pasaje de hoy, vemos a Esteban. Esteban era una persona llena del Espíritu Santo. Dice al final del pasaje 6
que cuando fue allí delante del Sanedrín, donde lo iban a juzgar, todos vieron que tenía un rostro de ángel. Podían ver el poder de Dios a través de su vida, sin hablar siquiera, porque él era una persona que disfrutaba que Dios estaba junto con él. Esteban conocía muy bien el valor del Evangelio. Por eso había entregado todo su corazón, toda su vida y hasta su sangre por el valor del Evangelio. No le importaba testificar delante de ellos. No le importaba que lo pudieran matar, como así ocurrió. No le importaba, porque él conocía, disfrutaba de ese valor del Evangelio. Por eso, delante de todo ese Sanedrín, 70 personas en semicírculo delante de él, que eran las 70 personas más importantes, más poderosas humanamente de su nación. Él no tembló, no dudó. Delante de ellos dio testimonio del Hijo del Hombre, de Jesús el Cristo, solucionador de todos los problemas. Y él conocía el valor. Por eso es tan importante, a través de la palabra de hoy, que de verdad podamos, como evangelistas que Dios nos ha llamado, conocer el valor del Evangelio. El valor. Vemos en Mateo 13, 44, que había un hombre que estaba en su campo, en un campo allí, estaba allí trabajando y de repente encontró un tesoro. Entonces lo enterró y fue corriendo y gastó todo lo que tenía para comprar ese campo, porque en ese campo estaba ese tesoro, era algo tan valioso. Y ese es el valor del Evangelio. Tenemos que entender de la misma manera lo precioso, lo valioso que es este Evangelio, que hemos recibido por gracia de Dios, y que podamos entregar todo. También dice en Mateo 13, 45 y 46, que un comerciante de perlas, un especialista en las perlas, él descubrió una perla, era preciosa, nunca había visto nada igual, se quedó cautivado. Dice que vendió todo para comprar esa perla. Y ese es el valor del Evangelio que tenemos que estar encontrando. ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio es tan valioso? Porque solo el Evangelio, solo a través de este Evangelio de Jesús el Cristo, podemos solucionar el problema fundamental. Ni con dinero, ni con sabiduría, ni con nuestro esfuerzo. Hay un problema fundamental que solo a través del Evangelio se puede solucionar. Solo a través de él podemos tener la respuesta. Todos los problemas que hay en las vidas, en las familias, en nuestra región, en nuestros países, todos los problemas que hay es porque no está Jesús el Cristo. Por eso es, por no tener el Evangelio están fracasando continuamente. Gente con economía, gente con éxito humano, pero sin el Evangelio de Jesús el Cristo están fracasando. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta están bajo un problema fundamental que no se ve con nuestros ojos y que solo la palabra de Dios nos está hablando claramente de él. Es algo muy importante que no lo están explicando ni las universidades, ni lo sabe la gente poderosa, ni la gente exitosa humanamente. Solo la palabra de Dios está enfatizando ese problema fundamental que es la raíz, el origen de todos los problemas que hay en este mundo. Y vemos que ese problema es Génesis 3, es el pecado original. Ese pecado original ocurrió en Génesis 3. Satanás, a través de una serpiente, hizo que el ser humano, los primeros hombres, Adán y Eva, rompieran el pacto que Dios le había dado, perdieran la palabra. En ese momento empezó ese pecado original terrible, porque ahí el hombre empezó a vivir en maldición, Quedó en primer lugar separado de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23.
Y es terrible estar separado de Dios, porque Dios nos creó seres espirituales para estar con Él, para estar centrados en Dios. Y de esa manera poder disfrutar la verdadera vida, de esa manera poder gozar la autoridad que Él nos dio para dominar y sojuzgar toda la tierra. Pero por culpa de Satanás, el ser humano rompió ese pacto, desobedeció y vino la muerte, quedó separado de Dios, murió espiritualmente. Su naturaleza cambió, empezó a ser una naturaleza que tiende al pecado por esa corrupción que entró. Quedó depravado en todas las áreas de su vida. Por eso el hombre desde ese momento empezó a pecar continuamente. Esos pecados se convirtieron en cadenas, unas cadenas invisibles que las personas no pueden salir de ahí, no pueden romperlas aunque lo intenten. Y el que empezó a ser el dueño de su vida fue Satanás. Satanás empieza a engañar a las personas en ese estado. Y ese es el problema fundamental, el pecado original, que no se ve, que la gente no lo conoce, porque solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos lo está explicando. La gente en ese estado empezó a vivir en 3 maldiciones. Empezó a tener el respaldo del infierno. Empezó a vivir en desastres. Empezó a ser siervo de Satanás. Aquí en Corea hay una ciudad que es muy industrial. Tiene unas fábricas tremendas. Entonces, en esa ciudad hay muchos emigrantes, gente de otras naciones que han dejado sus familias y han venido lejos a otra cultura para poder prosperar, para poder ganar economía, porque en sus países no era fácil. Esas personas trabajan de sol a sol, un trabajo bien duro, y están trabajando continuamente, haciendo ese sacrificio para poder ganar esa economía y poder ir ahorrando esa economía, con esa economía ayudar a sus familias y un día regresar, ¿verdad? Ya tener otra oposición para toda su familia. Ese es su anhelo. Pero ocurre algo, que llegan allí a trabajar, trabajan, se esfuerzan y les pagan semanalmente, les pagan los viernes durante todo lo que han estado laborando esa semana. ¿Qué ocurre? En esas zonas, allí en esa ciudad, hay una zona que es totalmente de vicios, de tomar, de todo tipo de cosas. Entonces estas personas que trabajan, que han venido de tan lejos, que han hecho tanto sacrificio, cuando reciben el dinero, en vez de ahorrarlo, empiezan a gastarlo, lo gastan en esa zona donde hay tantas cosas y a través de esas cosas empiezan a gastar y se gastan todo el dinero de la semana. Entonces uno lo ve y dice, bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo estas personas con ese sacrificio, con ese esfuerzo, durante toda la semana trabajando y llega el viernes, le dan el dinero y de repente lo tiran totalmente? Encima lo tiran a través de cosas que le traen graves problemas en su vida, en su familia. ¿Cómo pueden no darse cuenta? ¿Cómo pueden no verlo? Por supuesto que lo ven. Ellos lo ven. Y además intentan salir de esa situación, parar esa situación. ¿Pero qué ocurre? Ellos están ahí. Están atados totalmente al pecado. No tienen fuerza. Humanamente no puedes cambiar eso. No puedes romper esas cadenas. Porque son espirituales. Es una maldición. Satanás te tiene atado. Por eso ellos, aunque se den cuenta, no tienen ninguna fuerza para salir de ahí. Y contra más se esfuerzan, todavía les va peor, se sienten más frustrados. Por un lado, no pueden dejar de hacerlo. Por otro lado, están perdiendo todo. Y esa es la obra de Satanás. Por eso, ellos están en esa situación y todas las personas separadas de Dios, da igual la posición que tengan humanamente, se encuentran ahí, bajo esas 3 maldiciones. Y eso, dice la palabra, que el esfuerzo humano no lo puede solucionar. La
gente dice, bueno, si tengo economía, pues entonces seré feliz, ¿verdad? Y todo irá bien, será todo precioso. Pero el problema fundamental es un problema espiritual. El dinero es algo material. Algo material no soluciona un problema que es espiritual. Tampoco la sabiduría humana. La gente dice, bueno, voy a prepararme, tener una educación, voy a tener sabiduría, y entonces, pues entonces ya seré feliz, todo funcionará bien, ¿verdad? Pero la sabiduría humana, que es algo bueno, es algo intelectual. No puede algo intelectual solucionar un problema de índole espiritual. Una hermana que estudió en una universidad, la más importante de Corea, y allí hizo el doctorado, se relacionaba con profesores que eran totalmente doctores en su materia, las eminencias, las personas que tenían más sabiduría en sus áreas, de aquí de Corea. Y me contaba esta hermana que estaba sorprendida. ¿Por qué? Porque estas personas que tenían tanto orgullo por todo lo que sabían y escribían libros y los invitaban a conferencias, decía que se quedó sorprendida al conocerlos, porque realmente todos, dice, tenían problemas familiares graves, todos. Su familia era un desastre. Todos ellos, los viernes, cuando terminaba todos sus estudios, toda la semana, el trabajo, se iba con todos los estudiantes, dice, a tomar. Y todos tomaban, se emborrachaban, todos. ¿Por qué era eso? Porque estaban vacíos, porque estaban frustrados, por eso intentaban a través del alcohol solucionar sus problemas, pero lógicamente cada vez era peor. ¿Por qué? Porque el esfuerzo humano no es que no funcione, es que encima, contra más nos esforzamos teniendo ese problema fundamental, contra más nos esforzamos, es peor. Vienen más problemas todavía. Pero esto la gente no lo sabe, la gente es infeliz, intenta esforzarse para intentar arreglar sus problemas, pero es todavía peor. Contra más se esfuerza, más problemas vienen. Por eso no hay manera humana. Humanamente nadie puede salir de ese problema fundamental. Humanamente nadie puede vencer a Satanás. Humanamente nadie puede cambiar su destino. Es imposible humanamente. Por eso la palabra de Dios, el énfasis, el núcleo de los 66 libros de la Biblia, es el Evangelio. Las buenas nuevas, que Dios, por gracia, nos dio un nuevo pacto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios prometió en el Antiguo Testamento que Cristo vendría para poder sacarnos de toda la maldición, para poder sacarnos de todos los desastres, para poder cambiar nuestro destino. Por eso, en Génesis 3:15, nada más el hombre pecar, ahí está prometiendo por primera vez que Cristo vendría a solucionar lo que nosotros no podíamos solucionar. Y dice que la simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, Cristo. Vemos también Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre. Mataron un cordero conforme Dios les dijo. Pusieron la sangre en los dinteles, en los postes de la puerta. Esa fue la única manera de poder vencer a Faraón, de liberarse de la esclavitud. Porque ese cordero sacrificado durante todo el Antiguo Testamento es un tipo de Jesús, el Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo a través de Jesucristo nos podemos salvar. Por eso también en Isaías 7:14, cuando estaban en un tiempo muy difícil el pueblo de Dios, porque estaban totalmente en cautiverio durante 70 años, ahí Dios a través del profeta Isaías 7:14, por su gracia está dándoles, otra vez recordándoles la única manera de poder salir de los desastres de la maldición. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, el Cristo. Y eso lo prometió durante todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, el Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Jesús vino. Y Jesús, su nombre,
¿Qué significa? Salvador. Él vino a salvarnos de ese problema fundamental. Para poder salvarnos, Él nació sin pecado, es Dios que se hizo hombre. Él es Dios y hombre y nació sin pecado original. Durante toda su vida no cometió pecado ni de acción ni de omisión. Él era justo y el justo, voluntariamente, dio su vida en la cruz, murió por los injustos. Y allí en la cruz Él cumplió el trabajo de Cristo. Porque su nombre es Jesús, Salvador, pero su oficio, su trabajo, su profesión es Cristo, que significa el ungido. Y había 7 oficios en el Antiguo Testamento que antes de poder ejercerlos eran ungidos, les ponían aceite sobre sus cabezas, que eso es el aceite simboliza el Espíritu Santo. Entonces, esos 3 oficios eran, en primer lugar, el profeta. Y como estábamos totalmente con ese respaldo del infierno, esa maldición del respaldo del infierno, y no podíamos salir de ahí, Jesús el Cristo vino como el verdadero profeta. Y Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él abrió el único camino de Dios al hombre para quitar esa separación, para poder salir del respaldo del infierno y venir a la bendición de Dios. Él también, como el verdadero sacerdote, como estábamos en desastres y no puede hacer el hombre nada por sí mismo para salir del desastre y la maldición, Él, como el verdadero sacerdote, dice, para esto apareció el Hijo del Hombre, vino para servirnos y no para servir, sino para entregar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Y Él derramó su sangre en la cruz, murió en la cruz por nosotros. De esa manera pudo estar quebrantando todo desastre, sacarnos del pecado, cortar las cadenas y liberarnos del pecado. Y como estábamos también bajo el poder de Satanás, Jesús el Cristo vino como el verdadero Rey. Y Él dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso Jesús es el Cristo, el único que puede solucionar el problema fundamental que no se ve con nuestros ojos. A través de Cristo, cuando por gracia de Dios hemos puesto nuestra fe en Él, lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, esa salvación tan grande que Él ha conseguido se hace efectiva en nuestra vida. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dentro del Evangelio podemos salir del problema fundamental. Ese es el valor del Evangelio. A través del Evangelio, solo a través del Evangelio de Jesús el Cristo, es tan valioso que podemos salir de ese problema fundamental. Podemos tener una nueva vida, podemos cambiar eternamente nuestro destino. Ese es el valor del Evangelio. Cuando por gracia de Dios el Señor vino a mi vida, realmente yo estaba tan agradecido a Dios, tuve tanta respuesta, que yo entendí lo valioso que era eso. De verdad, desde el momento lo pude entender y me di cuenta que ya todo lo demás no valía nada, que ya no iba a volver atrás, pero para nada, porque sabía que no había otra cosa. Entendí por gracia de Dios el valor del Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que como Esteban, que seamos el evangelista, que conoce el valor del Evangelio. De verdad es como una perla preciosa, es un tesoro. En Él tenemos todo, ya está solucionado todo el pasado, el presente y el futuro. ¿Y por qué es también tan valioso el Evangelio? No solo es porque es la única manera de salir del problema fundamental, también es la única manera de quebrantar el poder de la oscuridad. Satanás es el príncipe de este mundo. Él está obrando constantemente.
a través del sistema del mundo para hurtar, matar y destruir. Él está engañando a las personas, rompiendo las familias, los matrimonios. Él está especialmente yendo hacia los jóvenes para engañarlos, para que estén fracasando siendo ya jóvenes. Eso es lo que está haciendo. Y eso no hay que ser engañados, no es la realidad, es ese mundo espiritual que solo la palabra nos enseña. Y ahí Satanás obra de esa manera. Por eso humanamente no podemos cambiarlo, aunque nos esforcemos, aunque peleemos, porque es algo espiritual y ningún hombre por sus fuerzas puede estar quebrantando ese poder de la oscuridad. Pero cuando creemos en Jesucristo, por gracia de Dios, Él nos da una nueva identidad, somos hijos de Dios. Ya el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Este Espíritu Santo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos guía. Él nos guía, siempre a través de la palabra. Y no solo eso, Él obra cuando oramos en el nombre de Jesucristo para que su reino se establezca. Por eso tenemos una identidad preciosa. Y yo, como hijo de Dios, tengo que estar recibiendo la palabra, porque en ese momento yo entiendo esa identidad, me doy cuenta, es verdad, soy hijo de Dios. Ya Dios está conmigo. Y no solo eso, también tenemos una autoridad tremenda. Cuando oramos, la oscuridad es quebrantada. Dios envía a sus ángeles porque tenemos el respaldo del trono celestial. Somos ciudadanos de los cielos, dice Filipenses 3:20. Por eso es algo tremendo que tenemos. Ese es el valor del Evangelio. No solo eso, también nos ha dado una misión muy importante, que es predicar este Evangelio en cada lugar que estemos, que el reino de Dios se esté estableciendo. Y es algo que Dios hace a través de nosotros. Por eso, este mundo está bajo la oscuridad de Satanás. Hay problemas en la familia, pero el problema es que la oscuridad está obrando. Pero nosotros, a través de este Evangelio que es tan valioso, somos hijos de Dios, tenemos la autoridad. Y la misión es que el reino de Dios se establezca en el lugar donde estamos. Por eso, cuando tomamos el pacto y oramos, ahí Dios obra tremendamente. ¿Por qué? Porque en ese momento el Espíritu Santo obra. Ahí están ocurriendo cosas, porque es el poder de la oración. Cuando un hijo de Dios, tomando el pacto de Jesús el Cristo, está orando. Y ahí ocurre algo tremendo. El reino de Dios se establece, como dice en Mateo 12:28. Por eso donde estamos, el reino de Dios se establece. La oscuridad es quebrantada y la luz de Cristo está iluminando. No importa la situación que estemos encontrando, en cada lugar que no seamos engañados, que tomemos el pacto de Jesucristo y empecemos a orar, vamos a ver cómo en el horario de Dios empiezan a ocurrir cosas, el reino de Dios se establece y las personas empiezan a abrir sus corazones para conocer a Jesús, el Cristo. Y ese es el valor del Evangelio. Este Evangelio es tan precioso que no solo soluciona el problema fundamental, también en nuestra vida diaria, donde estamos, se quiebra el poder de la oscuridad y el reino de Dios se establece. Por eso tenemos que tomar este pacto y orar 24 horas, constantemente, disfrutando, experimentando que Dios está con nosotros. Y Esteban, que era lleno del Espíritu Santo, él tenía ese secreto. Él conocía el valor del Evangelio y disfrutaba, tomaba el pacto de Cristo de manera segura. Él oraba continuamente, 24 horas, para que el reino de Dios se estableciera donde estaba. Por eso no le importaba estar delante de esas 70 personas tan poderosas, de ese Sanedrín. No tenía ningún miedo, porque él conocía el valor del Evangelio y estaba allí testificando que Jesús era el Cristo. Hace años había una mujer que era creyente y arreglaron sus padres el matrimonio, como se hacía en esa época, y le hicieron casarse
con un joven que era no creyente. Además de ser no creyente, su familia, la familia del joven era muy budista, practicante, muy tradicional. Entonces, en ese tiempo, los padres pues arreglaban el matrimonio y la hija pues tenía que obedecer. Entonces se casó, pues empezaba a vivir con su marido en casa de sus suegros. Y allí era como una sirvienta prácticamente. Entonces ella pues llegó allí, pues empezó a intentar hacer las cosas bien, pero como eran tan budistas, pues no le permitían ir a la iglesia los domingos. Y ella, por supuesto, tenía un anhelo grande de ir a la iglesia. Hasta el punto que dice que un domingo ya no aguantó más y tenía tantas ganas de ir que se fue a la iglesia. Pero cuando regresó de la iglesia, su suegro, que era bien budista, pues la golpeó. Se enfadó tanto que le golpeó. El hijo, pues que respetaba mucho a sus padres, pero también amaba a su esposa, se encontró con una situación que le superaba. Y tomó a su esposa, se fue a tomar, se emborrachó y cogió un cuchillo porque no sabía cómo arreglar las cosas y dice, vamos a matarnos aquí, ¿no? Pero bueno, Dios obró, gracias a Dios. Entonces, esta hermana creyente, en vez de desanimarse, en vez de caer en depresión, ella tomó el pacto de Cristo. Entendió el valor del Evangelio, empezó a orar fuertemente sabiendo la identidad y la autoridad que tenía. Y se dio cuenta que detrás de toda esa familia, el verdadero problema es que Satanás estaba obrando. Por eso ella, conociendo el valor del Evangelio, empezó a orar. Y empezó a atar el poder de Satanás y a pedirle a Dios que el reino de Dios se estableciera en ese lugar, en esa familia. Que esas personas pudieran conocer el Evangelio. Entonces dice que oraba continuamente, 24 horas. Señor, quebranta el poder de Satanás, que tu reino se establezca, que puedan conocer a Cristo. Incluso cuando cocinaba la comida, decía, Señor, que a través de este arroz puedan también conocer el Evangelio, todo, ¿verdad? Era 24 horas. Y por supuesto, cuando un hijo de Dios ora tomando el pacto, Dios obra, el Espíritu Santo obra, el reino de Dios se establece. Y poco a poco Dios obró y todos sus familiares se empezaron a convertir. Dios obró, les dio gracia y pudieron convertirse en hijos de Dios toda la familia. No solo eso, empezaron a ir a la iglesia y ha llegado un momento que son líderes de la iglesia. Dios está utilizándolos grandemente para la extensión de su reino. Por eso, ese es el valor del Evangelio. ¿Cómo podemos arreglar humanamente una situación así? ¿Cómo la podríamos arreglar? No hay manera. ¿Por qué? Porque es un problema fundamental. Por eso el Evangelio es tan valioso, porque solo el Evangelio puede solucionar el problema fundamental. ¿Cómo podríamos quebrar ese poder de la oscuridad que estaba atacando, que estaba totalmente trayendo ese problema en la familia? El Evangelio es tan valioso que solo el Evangelio puede quebrar el poder de la oscuridad. Y no solo eso. También el Evangelio es tan valioso porque solo el Evangelio me da el poder para ser testigo. Dentro del Evangelio el Señor nos da el poder para ser testigos. El Señor en Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús prometió que iba a enviar al Consolador, al Fortalecedor, al Ayudador, el Espíritu Santo, para estar con nosotros. Él, antes de ascender, en Hechos 1:8, dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos 2, del 1 al 4, el Espíritu Santo, como Él prometió, fue enviado y fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos da el poder, porque nosotros humanamente no podemos hacer nada.
aunque nos esforcemos, no podemos, somos débiles. Por nuestras fuerzas somos engañados. Por nuestra fuerza no podemos estar cumpliendo esa misión tan importante de extender el reino de Dios. Pero Dios, a través de Jesucristo, lo ha preparado todo. Está todo consumado. En Él estamos completos. En Él tenemos todas las bendiciones en los lugares celestiales. Por eso, a través de Cristo, es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esa es una gran bendición. ¿Por qué? Porque Él nos da ese poder para ser testigos. Él nos levanta como testigos. Aquellos que disfrutan, que conocen el valor del Evangelio, que conociendo el valor del Evangelio entregan todo lo que son, todo lo que tienen para la gloria de Dios, para testificar este Evangelio, para que el reino de Dios se establezca, para la evangelización mundial. Esos son los testigos. Y eso es a través del poder que está dentro del Evangelio. Por eso vemos cómo este Esteban, él pudo ser testigo delante del Sanedrín. Y como he dicho antes, ese Sanedrín, humanamente, uno pues se podía temer, ¿no? Porque gente tan poderosa, 70 personas, allí todos mirándote, gente con poder, con sabiduría humana, con dinero, humanamente los más poderosos. Pero Esteban no fue allí por sus fuerzas. No fue allí con su fuerza humana ni con su sabiduría humana. No, él era lleno del Espíritu Santo. Todos vieron el rostro de ángel, todos se dieron cuenta cómo Dios estaba con él. Y él, que conocía el valor del Evangelio, él tenía el poder que solo el Evangelio nos puede dar. Él lo sabía y lo disfrutaba, por eso, lleno del Espíritu Santo, allí testificó, sin importar que pudiera morir, que Jesús es el Cristo. Fue un verdadero testigo, no solo delante del Sanedrín, también fue un testigo para toda la Iglesia. Esteban fue el primer mártir, aquel que murió totalmente por el Evangelio. Y eso fue realmente un testimonio también para toda la Iglesia. Fue el primero de muchos. Y en ese tiempo la Iglesia de Jerusalén, a pesar de que el Señor les había dicho que había que predicar este Evangelio hasta lo último de la tierra, se habían acomodado, estaban ahí parados en Jerusalén y estaban acomodándose ya. Por eso Dios, ¿a quién utilizó para cambiar eso? A Esteban, que era un testigo. Por eso, a través de la muerte de Esteban, Dios obró, empezó una persecución contra toda la Iglesia, fueron esparcidos, salieron a todos los lugares, y unos dicen que llegaron hasta Antioquía, en Hechos 11, y allí empezaron a predicar por primera vez, ¿a quién? A los gentiles. Por primera vez, ya no solo a los judíos, conforme a la palabra del Señor, empezaron a través de la persecución que vino a través de la muerte de Esteban, a cumplir la misión, a llevar el Evangelio a todas las naciones. Todo fue por ese testigo, fue un testigo también para la Iglesia. Y lo sigue siendo hoy en día. Ese testimonio de ese Esteban que entregó toda su vida porque conocía el valor del Evangelio. No solo eso, fue un testigo también delante de un joven que estaba también en el Sanedrín, que también dio su voto aprobando que lo apedrearan. ¿Quién era? El joven Saulo. Este Saulo que era perseguidor de la Iglesia, que consentía en la muerte de Esteban, dice la palabra. Pero ahí Dios obró. Cuando vio a este Esteban con ese rostro de ángel, cuando ese poder, con esa sabiduría, testificando sin temor delante del Sanedrín, y sobre todo cuando lo vio recibiendo la muerte física, mirando al cielo y orando, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí Dios empezó a obrar en Saulo. Ahí Dios empezó a obrar en su vida, hasta el punto que Saulo, camino de Damasco, en Hechos 9, se convirtió en Pablo. Allí pudo también
conocer por gracia de Dios que Jesús era el Cristo. No solo lo conoció ahí, Pablo también fue un evangelista que conoció el valor del Evangelio. Porque Pablo también terminó su carrera en este mundo como un mártir, como Esteban. Por eso Esteban fue testigo del Sanedrín, de la Iglesia y sobre todo también de la vida de Pablo. Pablo, como Esteban, entendió el valor del Evangelio y pudo también entregar su vida totalmente a Dios para que su reino se estableciera. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Estamos igual afanados, preocupados por cosas que pensamos que son importantes, cosas que nos mueven, cosas que nos afectan, pero si lo pensamos, puede ser que muchas de esas cosas no sean realmente tan importantes. Lo importante como creyentes es que entendamos el valor del Evangelio. Jesús es el Cristo. A través de Cristo ya hemos salido del problema fundamental. A través de Cristo, orando en el nombre de Cristo, la oscuridad es quebrantada y se establece el reino de Dios. Y a través de este Evangelio tan precioso tenemos el poder para ser testigos, la llenura del Espíritu Santo. Ese es el valor del Evangelio, es algo eterno, nada ni nadie nos lo puede arrebatar, nada ni nadie lo puede bloquear, porque el Evangelio es que Dios está junto con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso que se estén levantando como esos evangelistas que conocen el valor del Evangelio. Para concluir, en Hechos 7, 56, dice que cuando estaban apedreando a Esteban, dice que vio el cielo abierto y al Señor Jesús a la diestra de Dios Padre, pero dice que estaba levantado, que se levantó. Esto en la versión en español no está, pero sí está en la versión en inglés y en coreano. Dice que no solo estaba a la diestra de Dios Padre, sino que el Señor se levantó. ¿Por qué? Es el valor, es el amor que Dios tiene por los evangelistas que conocen el valor del Evangelio. Tiene especial interés en los evangelistas que conocen el valor del Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios nos ha llamado de verdad como esos evangelistas y Él quiere que entendamos el valor del Evangelio. Entonces podemos entregar toda nuestra vida, todo lo que tenemos, todo lo que somos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar a través de esta palabra, ser esos evangelistas que entienden el valor del Evangelio. Esteban cada día tomaba la palabra, él se aferraba, y ustedes cada día aferrarse al pacto, cada día oraba con la palabra, y cada día el evangelismo era su dirección, era la misión. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar tomando fuertemente la palabra y orando con ella. Ciertamente Dios la va a responder en su vida y a través de sus vidas. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque es por tu gracia que hemos podido recibir este Evangelio tan precioso de Jesús el Cristo. Ahora te pido de verdad que podamos entender su verdadero valor, que podamos estar aferrándonos cada día al pacto de Cristo, a la misión del reino de Dios, recibiendo el poder de la llenura del Espíritu Santo para ser testigos. Señor, gracias Dios, porque tú ya tienes todo preparado para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.